Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de fisiología. Hoy vamos a ver el tema de hormonas corticosuprarrenales. Como sabemos, estas hormonas se van a secretar por la glándula suprarrenal. Esta glándula está dividida en capas. Tiene una zona glomerular, una zona fascicular, una zona reticular y la médula. La médula, como la vimos en el sistema nervioso, va a ser la encargada de secretar adrenalina y noradrenalina. En cambio, las demás capas se van a encargar de secretar corticoides. Estos son los mineralocorticoides, que afectan a los electrolitos, especialmente el sodio y el potasio, que es una excreción de potasio y una reabsorción de sodio, y glucocorticoides, que van a aumentar la glucemia e influyen en el metabolismo de proteínas y lípidos. La zona glomerular va a ser la encargada de secretar aldosterona. Esto es gracias a que tiene una enzima, la enzima aldosterona sintetasa. La secreción de aldosterona va a estar controlada por la concentración extracelular de angiotensina 2, por el sistema renina-angiotensina-aldosterona y de potasio. En cambio, la zona fasciculada va a secretar cortisol y corticosterona, además de unos cuantos andrógenos y estrógenos suprarrenales. Esta secreción va a estar controlada por la hormona corticotropina, la ACTH. Y por último tenemos la zona reticular, que va a secretar dehidroepiandrosterona y androstenediona, estrógenos y glucocorticoides. Igualmente, la ACTH va a regular la secreción hormonal. Para la síntesis de estas hormonas vamos a necesitar colesterol, específicamente LDL, para la síntesis de estas hormonas. El colesterol desmolasa una enzima, va a convertir el colesterol en pregnenolona. Esta pregnenolona tiene diferentes fuentes. Se puede convertir en progesterona o en 17-hidroxipregnenolona. Si queremos que se convierta en progesterona, vamos a necesitar la enzima 3-beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa. Pero si queremos que se convierta en esto, necesitamos la enzima 17-alfa-hidroxilasa. Si continuamos, podemos formar 17-hidroxiprogesterona. Esto es gracias a la enzima 17-alfa-hidroxilasa, que puede ser directamente la conversión de progesterona a esta hormona o de esta hormona a la otra. Del 17-hidroxiprogesterona tiene igualmente dos vías: la conversión a la androstenediona gracias a la enzima 17-20 liasa, o la conversión de desoxicortisol. Se va a transformar luego en cortisol gracias a una oxidación. Y en cambio, como vimos acá, la androstenediona se puede convertir por dos vías: 17-hidroprogesterona y deshidroepiandrosterona, que esta se sintetiza a partir de la 17-hidroxipregnenolona. Ahora, dejando estas vías aparte y continuando por la progesterona, si la progesterona no se quiere convertir en esto y quiere seguir toda su síntesis, gracias a la enzima 21-beta-hidroxilasa, se va a convertir en 11-desoxicorticosterona. Esta misma enzima va a actuar para convertirla en corticosterona. La corticosterona, gracias a la aldosterona sintetasa, que se encuentra en la zona glomerular, se va a convertir en aldosterona. La aldosterona y el cortisol funcionan como mineralocorticoides. En cambio, las células suprarrenales van a tener una enzima. Esta enzima va a ser importante para convertir el cortisol en otro compuesto para que no sea un receptor, y así la aldosterona pueda ser sintetizada. Y aquí podemos ver estos esteroides suprarrenales y de síntesis. Como podemos ver, el cortisol se encuentra en gran concentración plasmática y tiene una actividad glucocorticoide y una mineralocorticoide. Por eso es que esta enzima inhibe el cortisol en las células para que no se una un receptor. La corticosterona tiene una actividad más mineralocorticoide, al igual que la aldosterona y la desoxicorticosterona. En cambio, la deshidroepiandrosterona tiene un efecto nulo. En cambio, las esteroides de síntesis y 9-alfa-fluorocortisol van a tener una actividad glucocorticoide, es decir, glucocorticoide, metabolismo, mineralocorticoide, iones. Ahora vamos a la función de la aldosterona. Esto es más que nada un repaso, pues ya vimos la función de la aldosterona,
en el sistema renal. Una deficiencia de aldosterona va a provocar pérdidas renales intensas de cloruro de sodio y va a provocar una hiperpotasemia. Es decir, la aldosterona se va a encargar de reabsorber el sodio en los túbulos renales. El sodio va a absorber agua y el potasio, como en la reabsorción hay una bomba sodio-potasio, el sodio se va a reabsorber, el potasio se va a excretar. De todos los mineralocorticoides, la aldosterona es el mayor secretado, en un 90%, y el cortisol en 10%. Pero el cortisol, como vimos, es mineralocorticoide y glucocorticoide. Por eso es que las células renales van a expresar esta enzima, el 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 2. La función principal va a ser evitar que el cortisol active los receptores mineralocorticoides, convirtiendo el cortisol en cortisona. La cortisona no se va a poder unir a estos receptores y la aldosterona va a tener su importante función en esta zona. Pues si se une el cortisol, la reabsorción de sodio no va a tener efecto, pues la aldosterona va a ser la encargada de ello. En cambio, el cortisol tiene efectos que son en nada parecidos a los de la aldosterona. La aldosterona nos va a traer efectos renales y circulatorios. Como va a aumentar la reabsorción tubular de sodio, va a haber una secreción de potasio. El sodio, por osmolaridad, va a arrastrar el agua. Si no hay la suficiente agua, habrá una mayor concentración de sodio. Y como sabemos, una mayor concentración de sodio va a traer sed. Va a activar los núcleos de la sed, favoreciendo la ingesta de agua. Entonces, como la presión de los líquidos extracelulares va a aumentar, tiene que haber una excreción. Se va a secretar la antidiurética, se va a encargar de la retención de agua en la filtración glomerular. Por ende, una mayor cantidad de sodio va a hacer que haya una mayor cantidad de agua, así que ni el sodio ni el agua se van a poder excretar, si no habría una deshidratación. Todo esto nos mantendrá una retención final de sodio y agua, es decir, la presión de los líquidos extracelulares va a aumentar. Si estos aumentan de un 15 a un 5% de lo normal, la presión arterial también va a aumentar entre 15 y 25 milímetros de mercurio. Todo esto es para normalizar las pérdidas de sodio y agua, es decir, habrá una mayor circulación, un mayor filtro glomerular, el exceso se va a eliminar y todo se va a regular. Volviendo a la reabsorción de sodio, será por una bomba sodio-potasio. Es decir, el sodio se guarda, el potasio se elimina. Por ende, un exceso de esta hormona nos va a proporcionar hipopotasemia, es decir, baja concentración de potasio sanguíneo. Esta baja concentración de potasio nos va a traer la debilidad muscular. Pues hay que recordar que en los músculos el potasio es muy importante para una sinapsis muscular. En cambio, un déficit de la aldosterona va a traer hiperpotasemia, es decir, mucho potasio, es decir, mucha concentración de potasio. Todo esto va a generar una toxicidad cardíaca, pues el músculo cardíaco, al contener mucho potasio, se va a hiperexcitar, produciendo arritmias cardíacas. Y también otro efecto es que el sodio no solamente se va a reabsorber por esta bomba sodio-potasio, sino que también va a ser intercambiando iones de hidrógeno. Este hidrógeno, al igual que el potasio, se va a eliminar, produciendo igualmente una alcalosis. Una alcalosis en el cerebro produce una hiperexcitación, es decir, una epilepsia, y tiene otros efectos colaterales en el cuerpo. En esta tabla podemos ver la función de la aldosterona. Podemos ver que al secretarse la aldosterona, una presión arterial normal, una vez secretada la aldosterona empieza a aumentar, pero una vez que la aldosterona deja de tener función, esta se empieza a regular. Igualmente en el líquido extracelular, un aumento de la aldosterona va a aumentar el líquido extracelular. ¿Por qué? Porque va a haber más agua y va a haber más sodio. Esto va a aumentar el líquido extracelular y una vez eliminada la aldosterona se va a eliminar el exceso de agua y se va a eliminar el exceso de sodio. Y en la excreción urinaria de sodio, una vez funcionando la aldosterona, el sodio se va a guardar, no se va a eliminar, pero transcurrido el tiempo la aldosterona perderá su función. El sodio se empezará a eliminar poco a poco porque habrá un exceso, porque eso es lo normal y como vemos habrá un exceso y se eliminará poco a poco para ir regulando. Y una vez
acabada la función de aldosterona, se va a eliminar la mayor parte para mantener una hidratación normal. La aldosterona también tiene una función importante en las glándulas sudoríparas y las salivales, y su secreción va a estar conformada por cloruro de sodio, potasio y bicarbonato. El cloruro de sodio se va a reabsorber por los conductos excretores, y la aldosterona va a facilitar esta absorción cuando estamos en un ambiente cálido, donde hace mucho calor y estamos sudando demasiado, y por ende no tenemos mucha saliva. También va a tener una importante función en la reabsorción de sodio en el colon. Cuando el cloruro de sodio y el agua no es reabsorbida muy bien en el sistema digestivo, este produce diarrea. Aquí podemos ver el mecanismo de acción de aldosterona. Estas son en las células renales. Aquí podemos ver la luz tubular y podemos ver que la aldosterona penetra la célula, se une a un receptor mineralocorticoide, el cual hacen la unión aldosterona receptor, entra en el núcleo, ocurre una transcripción, nos genera un ARNM, el cual se va a traducir para generar proteínas. Esas proteínas nos producen enzimas o proteínas estructurales, por ejemplo estos canales. Y para regular la secreción de aldosterona hay 4 mecanismos. Primero que nada es el incremento de potasio extracelular. Este incremento va a excretar testosterona para regular el potasio, para que no haya una hiperpotasemia. El aumento de la concentración de angiotensina 2 por el sistema adenina-angiotensina-aldosterona. Incremento de sodio extracelular. Cuando hay un incremento de sodio, este se va a dejar de secretar para que el sodio extra pueda ser eliminado. Y la ACTH, que es una hormona liberada por el hipotálamo, va a hacer una secreción directa de la aldosterona. Y en esta imagen podemos ver que aquí hay un inhibidor. El inhibidor no tiene una función importante en el cortisol. En cambio, en la aldosterona sí. Pues la aldosterona, esto es normal, y con el inhibidor tiene una función leve. Por ende, el cortisol se va a hacer cargo de estas funciones. Ahora vamos con la función de los glucocorticoides, mejor dicho, del cortisol. El cortisol tiene efectos en el metabolismo de carbohidratos, proteínas y grasas. En los carbohidratos va a estimular la gluconeogenia, aumentar las enzimas convertidoras de aminoácidos en glucosa de los hepatocitos. Va a movilizar aminoácidos a tejidos extrahepáticos, mayormente al músculo, y va a antagonizar el efecto inhibidor de la gluconeogenia de la insulina. Como sabemos, la insulina se encarga de eliminar la glucosa. En cambio, el cortisol va a tener un efecto inhibidor de la insulina. Es decir, en vez de que la insulina actúe para eliminar la glucosa, este se va a encargar de que no la elimine y va a crear más glucosa. A todo esto, el cortisol va a reducir la sensibilidad de la glucosa en las células. Va a translocar los transportadores GLUT4 en la membrana celular. Esos transportadores van a ser los encargados de absorber la glucosa y utilizarla como fuente metabólica. Entonces, como habrá una mayor cantidad de glucosa, va a haber se va a secretar la insulina para regular todo esto. En cambio, la insulina tiene poca función en esta zona, pues básicamente el cortisol inhibe a la insulina, no deja que tenga sus efectos, creando así una resistencia a la insulina en las células y a su vez creando una diabetes suprarrenal. En cambio, sobre el metabolismo de proteínas no difiere mucho, pues va a reducir las proteínas tisulares. ¿Cómo? Va a descender la síntesis, es decir, no habrá una mayor creación de proteínas y las proteínas ya existentes las va a catabolizar. En cambio, va a aumentar las proteínas hepáticas y plasmáticas. Esto es incrementando el transporte de aminoácidos a los hepatocitos y va a estimular las enzimas hepáticas para la síntesis de proteínas hepáticas, produciendo así un aumento de aminoácidos sanguíneos. Y sobre el metabolismo de grasas, va a movilizar los ácidos grasos. Como los va a movilizar, va a aumentar la concentración de ácidos grasos libres. Y esto va a ser para un fin energético, pero se cree que tal vez los moviliza modificando el alfa-glicerofosfato. Esta enzima es importante para mantener los ácidos grasos en los adipocitos, y también un exceso de cortisol nos va a traer un exceso de ácidos grasos que nos va a inducir a una obesidad. Como podemos ver, el cortisol tiene funciones muy parecidas a la hormona de crecimiento. Y por último,
El cortisol resiste el estrés a la inflamación. Como sabemos, el estrés provoca la secreción de ACTH del hipotálamo, que a su vez va a liberar el cortisol. Un estrés provocado por un traumatismo, una infección, calor o frío intenso, inyección de noradrenalina y otros simpaticomiméticos, una cirugía, inyección de sustancias necrosantes bajo la piel, inmovilización o enfermedades debilitantes nos pueden generar este estrés, y por mecanismos que aún no se saben, se libera el cortisol. La función del cortisol, gracias a la liberación por estrés, no se sabe al 100%, pues en un traumatismo se cree que es liberada para una mayor creación de proteínas y así regenerar las células. Por ejemplo, las células hepáticas ante una cirrosis. Igualmente en el frío intenso, para producir calor gracias a ácidos grasos. Y como vimos, también va a resistir a la inflamación. ¿Cómo? Pues la va a bloquear o la va a reducir. Hay que recordar que la inflamación tiene estos procesos. Primero se liberan sustancias químicas como histamina, bradicinina, enzimas proteolíticas, prostaglandinas y leucotrienos. Esto es por las células dañadas. Estas sustancias químicas nos van a producir un mayor flujo sanguíneo. ¿En todo el cuerpo? No, solo en la célula dañada. Esto a su vez nos traerá una mayor salida del plasma de los capilares a las zonas dañadas. Aumentará la permeabilidad capilar y se coagulará el líquido tisular. Posteriormente nos traerá una infiltración de la zona por leucocitos y finalmente nos crea el tejido fibroso. El cortisol puede tener funciones importantes para evitar los primeros pasos, como por ejemplo para evitar la liberación de sustancias químicas, o puede ayudar a cicatrizar. En las sustancias químicas, ¿cómo? Pues va a estabilizar las membranas lisosómicas, es decir, va a aumentar la resistencia de rotura. También va a reducir la permeabilidad de los capilares, disminuirá la migración de los leucocitos a la zona inflamada y a la fagocitosis de células dañadas. También va a inhibir el sistema inmunitario y reducir mucho la multiplicación de los linfocitos. Y como dato extra, tiene una función importante en la fiebre, pues este reduce la liberación de interleucina 1 por los leucocitos, la cual es uno de los principales estimuladores del sistema termorregulador del hipotálamo. ¿Quién va a ser la encargada de la secreción del glucocorticoide? Básicamente la ACTH. El cortisol se secreta en ciertas horas. Por ejemplo, en la mañana, en una zona de ayuno, se suele secretar mucho cortisol para mantener la energía metabólica. En cambio, las demás horas, si ya se consumió comida, pues el cortisol no va a tener mucha importancia. Y aquí podemos ver todo esto en una simple imagen. El hipotálamo va a excitar la adenohipófisis para que secrete ACTH. La ACTH va a excitar la corteza suprarrenal para que secrete cortisol. El cortisol va a provocar la gluconeogenia, va a movilizar proteínas, movilizará las grasas y estabilizará los lisosomas. Todo esto va a aliviar el estrés y el estrés va a inhibir el hipotálamo para que se deje de secretar. En cambio, un estrés normal va a excitar para que sea aliviado. Y tenemos otra vía que cuando se libera el cortisol se inhibe directamente la adenohipófisis y el hipotálamo. La ACTH no solo eleva la secreción, sino que también hipertrofia y prolifera las células de la corteza. ¿Para qué? Para una mayor secreción de cortisol. Y por último tenemos los andrógenos suprarrenales, que tiene dos funciones. En los hombres, la dehidroepiandrosterona se secreta en la vida fetal para participar en el desarrollo genital intrauterino, para convertir de órgano indiferenciado a órgano reproductor masculino. Y en las mujeres, la progesterona y estrógenos se secretan en cantidades mínimas para participar en el crecimiento de vello púbico y axilar. Eso ha sido todo, espero les haya gustado. Si tienen comentarios, dudas o aportaciones, háganmelo saber. Gracias por ver el video y nos vemos en un próximo.